Gracias por tu gentil invitación. Bueno, ¿qué podemos decir de estos carnavales? Podemos decir que efectivamente se está desnaturalizando, no es el carnaval que quisiéramos, no es la de hace algunos años, ya es otro carnaval. ¿Qué podríamos decir de esto? Yo creo que en esencia se mantiene todavía lo que es el carnaval huamanguino, ¿no? Claro que ha habido una serie de cambios, de mixturas, mucha influencia del carnaval rural, ¿no? Y creo que en esencia estamos en un proceso de mejorar esto en vista de que ha sido declarado como patrimonio cultural de la nación, y me parece que hay algunos cambios, pero esos cambios son producto de su propio desarrollo, ¿no? Que es parte de influencia, digamos, de un carnaval tradicional y también de un carnaval rural, ¿no? Aquellos que piensan que hay que volver a la tradicionalidad, me parece que ya no tienen razón, porque es irreversible, ¿no? Un proceso de desarrollo cultural en cualquier tipo de aspectos, ¿no? En pintura, en música, en carnavales, en fin, en todo tipo de aspectos culturales siempre hay desarrollo, porque hay una especie de movilidad cultural, ¿no? Que sería inevitable, ¿no? Porque sin ello estaríamos prácticamente muertos. Claro, en cierta manera seguramente algunos añoran el carnaval de antes, porque no es, la población no es la misma, en primer lugar. Ya no es la misma. No solamente en composición, sino también en cantidad. Antes del 80 éramos 45.000 habitantes aproximadamente, o menos. Hoy día somos 230.000, 240.000, ¿no? Eso cambió radicalmente los carnavales en Huamanga, ¿no? Y por otro lado, la composición social. Ayacucho ha sido una zona de una terrible migración, ¿no? En la que se concentraron pues de todas las provincias del departamento, y cada uno de ellos trajo su aporte cultural, trajo su carnaval, su riqueza, indudablemente. Pero me parece que ellos más bien asimilaron lo que era el carnaval de acá, de este sitio, ¿no? De este lugar de Huamanga. Claro que existen los otros carnavales, pero lo que me parece que predomina es el carnaval huamanguino, con lógicamente ciertas modificaciones, ciertos cambios, pero que me parece a mí que no han distorsionado la esencia del carnaval huamanguino. Bueno, es esa, ¿no? Porque ciertamente, ¿cómo no va a haber influencia rural, ¿no? Si es que el 70-80% de esta población tiene ese origen. Lógico, no, es imposible tener que poner una especie de barra para decir que se mantenga el carnaval tradicional. Yo recuerdo de niño, por ejemplo, que el carnaval, ¿qué era? No era un espectáculo, digamos, de tipo público como hoy día. Era una reunión de familias o de barrios, de vecinos, que en general lo que hacían era el domingo de carnaval comer un suculento puchero, tomarse unos cuantos vinos o qué sé yo, ¿no? Unas bebidas espirituosas, y luego ya pues envalentonándose, salían a dar un paseíto por la plaza de armas o por las calles, o ir a la casa de otra persona, ¿no? Ese era el carnaval normal. Ahora, la vestimenta también era muy sencilla, es esa vestimenta, esa falda blanca, ese fustán blanco, el monillo, el manto, normalmente el manto, y el sombrero huamanguino. Pero en esa época ni siquiera se pensaba en el sombrero. Pero ¿no? ¿Está usted hablando de cuánto? ¿De 1960 más o menos? 1900, incluso hasta el 70. Hasta el 70, casi hasta antes del 80, ¿ve? Claro. ¿No? Sí. Y si uno ve el 40 o hace el 20, entonces la historia también es diferente. Claro, es diferente, porque eran muy pocas las pandillas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño en los años 60. Los años 60 normalmente las pandillas eran con ese vestido blanco, ¿no? Ya. Y en el 60 aparecen algunos cambios, algunas modernizaciones, diríamos. Recuerdo que aparece un grupo que se llamaban los Picaflores, camisa blanca, pantalón blanco y un cinturón verde. Eran gente de clase media y comienzan a salir. Luego de la Magdalena, salen de Santa Ana, salen del Arco,
grupos así, salen de San Juan Bautista, los famosos charros negros eran claro, ellos, ¿no? charros, piratas, sí, y no sé, sí. y algunas de esas cosas duran y algunos no duran, ¿no? Prácticamente quedaron en el olvido, ¿no? Fue una especie de moda y lo que se impuso siempre fue el tradicional carnaval huamanguino, ¿no? Y eso ha pasado también a partir de los años 80. Te acordarás seguramente que hubo una especie de invasión del carnaval rural. Claro, y sobre todo urbano marginal, ¿no? Uno Claro. veía Belén, por ejemplo, alaimoscas de Belén, los chutos de Belén, Sí. 3 o 4 de uno, yuras igual, y entonces este carnaval era otro. Pero ¿cuántos años duró eso? Duró muy poco tiempo, casi 8 a 10 años tal vez, Claro. ¿no? El 90, y nuevamente se vuelve a lo normal. Tal vez porque el carnaval rural un poco se comenzó a mercantilizar, ¿no? Y comenzaron a organizarse estos concursos famosos y ellos tuvieron que, adecuarse a ese tipo de actividades, ¿no? Claro, y como todo en la vida tiene su inicio, su apogeo, su caída, unos duran, otros no, y esa es la historia, ¿no? Así es, ese es un proceso normal, natural. No nos tenemos por qué desesperar. No, no creo. Mientras se conserve, digamos, la esencia de los carnavales, que es pasearse, alegrarse, qué sé yo, y en cierta manera darle más riqueza con la vestimenta más colorida tal vez, ¿no? Con un sistema de coreografía que es mucho más, gustoso a la vista, ¿no? Que no sea muy monótono, me parece que está bien. Claro, y lo que estamos viendo es que casi se están traduciendo, convirtiendo en escuelas, ¿no? Lo de Cangallo, por ejemplo, o lo de San Miguel, tienen una particularidad distinta a todo el resto, ¿no? Algo que podemos ver o en Puno, podemos verlo en el Cusco, podemos ver de otra naturaleza, o en Ica, en la Vendimia, o podemos ver en la Marinera, bueno, pues hay cosas de este tipo, y lo nuestro, bueno, pues va en camino hacia eso, parece. Claro, porque antes el carnaval, digamos, era un poco más monótono. Ahora se nota más colorido, se nota más alegría, se nota un poco más de disciplina, digamos, ¿no? Es más asimilable, me parece, ¿no? Y lógicamente se tiene que estar en ese proceso. Hay coreografía, ¿no? y se ve algo más rico en sí en nuestros carnavales, ¿no? Claro, aunque algunos dicen, pero eso es otra cosa, porque los carnavales es desorden y todo, ¿no? Y hay algunas cosas que perduran, por ejemplo, el tenerlo al cura, así como, ¿no? Eso sí viene desde seguro 40, 50, sí. Ahora no tiene la importancia del caso, pero en esos tiempos la presencia y el papel del cura era otra cosa. Sí, siempre ha habido un bufón ahí, ¿no? Puede haber sido un cura, puede ser un payaso, siempre ha habido manifestaciones de ese tipo que daban una especie de alegría y de burla, ¿no? A los carnavales, ¿no? Porque eso eran los carnavales, ¿no? Un poco herir también a las gentes, burlarse de sus defectos, qué sé yo, de sus... y en algunos casos... Sin ser muy ofensivos o groseros, ¿no? Claro, en algunos casos ya es cuestión también de autocontrol, ¿no? Sin llegar al extremo también, ¿no? Ahora, el Ño Carnavalón fue perdonado, indultado, ¿no? Entonces, el testamento que dejó simplemente no sirve. Bueno, son circunstancias nuevas, ¿no? El Ño Carnavalón representó a un personaje aún vivo, ¿no? Y se llegó a identificar, porque en otros tiempos se decía, ¿a quién se parece? Y todo el mundo trataba de hacer parecer a cualquiera y finalmente era ninguno. Sí, pues, porque en este caso sí, las características físicas de nuestro querido Tolín... Fue hecho adrede, ¿no? Fue hecho adrede. Ya me parece que fue hecho adrede, ¿no? Porque tiene digamos, una faz muy especial, ¿no? Características muy especiales, ¿no? Y bueno, no pensaron seguramente en el problema de su ejecución, de su quema, ¿no? No pensaron en esa situación y al final tuvieron que indultarlo, ¿no? Sí, y una presencia también del alcalde. El alcalde siempre ha sido un personaje un poco fuera de escena, pero ahora sí estuvo ahí delante. Sí, pues en estos años
forman parte, aunque en años anteriores siempre las coplas eran pues jocosas y dirigidas burlonamente al alcalde, al gobierno regional, presidente del gobierno regional, o a los personajes que asumían o que habían asumido cargos públicos. O tenía algún protagonismo, ¿no? También, claro, o personajes muy curiosos de la ciudad, en fin, ¿no? Bueno, profesor Juan Perlacios, podemos decir que podemos estar tranquilos. Podemos decir que podemos estar tranquilos. Me parece que sí, ¿no? Porque de todas maneras el tiempo hace cambiar las cosas, pero tal vez en la forma del ropaje, de lo exterior, ¿no? Pero en la esencia, a mí me parece que se sigue conservando las coplas de los carnavales, se sigue conservando la música y la esencia, que es la alegría sana, ¿no? Que siempre ha habido, ¿no?